Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la educación en China, un tema que interesa mucho a Javi. Así es, como ya os comenté en alguna ocasión, yo vine a China con el objetivo de hacer una tesis sobre las claves culturales del desarrollo económico y pensé que analizar el sistema educativo sería una buena forma de entender el llamado milagro chino. Así pues, para hacerme una idea de cómo podía estar el panorama educativo, decidí hacer una encuesta a 100 estudiantes de la Universidad de Wuhan, una de las 10 mejores en aquellos momentos, y los resultados me dejaron de piedra. Para mí lo más sorprendente fue descubrir que durante los años de la enseñanza secundaria no obligatoria, los anteriores a la entrada a la universidad, los estudiantes habían invertido una media de 74 horas semanales de estudio, mientras que un 12% de ellos superaba las 90 horas semanales. Pero esto no solo ocurre con los estudiantes de élite, ¿verdad, Lele? No, yo no fui a una universidad tan buena y también tuve que estudiar desde la mañana hasta la noche casi todos los días, incluidos los fines de semana, y casi durante 3 años. ¿Y nos podrías explicar cómo era un día de estudio cuando tenías 17 años? En mi centro no estudiábamos tanto, pero en mi caso me levantaba a las 6:30 a la mañana y a las 7:20 tenía una clase para leer las lecciones en alto. En voz alta. Sí. O sea, estabais todos en la clase Sí. y leíais una lección, la lección que fuese, Como quieras. como que, la que tú quieras. Sí, de inglés, de chino, de cualquiera. Pues eso sería un jaleo, ¿no? Muy ruidoso. Luego teníamos 2 clases normales de unos 40 minutos. Y después tenemos un ejercicio físico. Ejercicios físicos. Con música, con todo, así. Bailando todos juntos, Sí, moviéndoos eso es. todos juntos, ¿no? Muy bien. Durante 15 o 20 minutos, más o Ujú, menos. muy bien. ¿Y después? Y después otras 3 clases normales, hasta 12 y pico. Ujú. Es la hora de comer, ¿no? Ujú, muy bien. ¿Y después de la hora de comer? Después de la hora de comer, tenemos una siesta, un Ujú. poquito. Una pequeña siesta que también es muy popular en China. Sí, ¿eh? así Muy bien. en la clase, con encima de la mesa, así. Encima del pupitre, ¿no? Sí, así. Muy bien. Vale. Hasta a las 2 y pico, depende de cada escuela. Y luego empezaba las clases de la tarde. Ujú. Y hasta antes de las 6. Muy bien. ¿Y luego? Cenamos. Luego la hora de cenar. Sí, un poquito y luego empezaba las clases de la noche. Clases de la noche, al loro, ¿eh? Sí. Después de cenar, más o menos ¿a qué hora? 6:30, 6:40, depende. Vale, ¿hasta qué hora? Hasta, depende de la escuela, hasta mi escuela solo hasta 8:30, pero hay muchos hasta 9:30, a las 10. Hasta las 10 incluso. Sí. Vale, pero esto no son clases regulares, ¿no? No. Estos son clases individuales, ¿no? Sí. O sea, es decir, estáis todos en el aula, Sí. hay un profesor a veces vigilando Sí. y cada uno está pues haciendo los deberes, Deberes, estudiando, lo que eso sea. es. ¿Y a las 9 o 10 por fin se termina la jornada de estudio o no? También hay estudiantes que estudian hasta las 12 o más. Hasta las 12 o más. Sí. Pues eso quiere decir que no duermen 8 horas, ¿no? Ni No, siquiera... no, 5 horas y pico. Vaya. Además es muy habitual que los estudiantes de secundaria vivan internados en los propios centros educativos y que lo hagan en condiciones de disciplina difíciles de creer para la mayoría de los jóvenes occidentales. En el caso de los estudiantes que yo había encuestado, descubrí que hasta un tercio de ellos habían pasado entre 1 y 3 años de esta manera, sin apenas ocio, con poco contacto con sus familiares y viviendo en dormitorios separados por sexo, por supuesto. Porque también hay otra cosa que no se les permite, ¿verdad, Lele? Sí, en esos años no se puede tener novio o novia. Y si los profesores se enteran, suelen hablar contigo o llaman a tus padres para que lo dejes con tu novio o novia. Pero esta situación de privación amorosa no solo afecta a los estudiantes internados, sino a todos en general. Y eso se debe a que en China muchos padres y profesores están convencidos de que las relaciones de pareja son el enemigo número 1 de los buenos resultados en los estudios. Y aunque esa mentalidad puritana también está muy enraizada en Occidente, allí suele estar relacionada con la herencia cristiana, mientras que en China tiene un carácter que yo denomino técnico. Porque este puritanismo chino no recurre a las ideas religiosas para convencer a los chicos y chicas de que no tengan romances, sino que se basa en una especie de lógica económica por la que aquellos que dedican tiempo a sus parejas no pueden concentrarse tanto en sus estudios y obtienen peores notas.
Por ejemplo, Lele, ¿tú tuviste novio aquellos años? Sí, pero en secreto. Aunque a veces, si él es muy buen estudiante, los profesores te dejan tranquilo. O a veces te piden que les digas si otros estudiantes tienen novios. O sea, que te conviertes en una especie de espía o chivato para ellos, ¿no? Más o menos. Así pues, estamos ante un régimen de disciplina de lo más estricto, pero cuando pregunté a los estudiantes sobre las principales fuentes de presión para mantenerse concentrados en los estudios, la mayoría se señaló a sí mismos. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que antes de esos 3 años de preparación infernal para el examen de acceso a las universidades, hay otros muchos años en los que los buenos estudiantes van asimilando las pautas de disciplina que les inculcan sus padres y profesores, hasta que llega un momento en el que no necesitan que nadie les controle, porque tienen una especie de policía de los estudios dentro de sí mismos. Es más, muchas veces estos estudiantes destacados forman parte de grupos o clases especiales que pueden contar con una serie de privilegios, como por ejemplo más atención por parte de los profesores, menos estudiantes por habitación en sus dormitorios o la posibilidad de entrar al comedor antes que los demás. Ahora bien, conviene aclarar que muchas de estas prácticas dirigidas a aumentar el nivel de competición entre los estudiantes y otras ya prohibidas, como la de publicar sus nombres con sus notas, no gozan del visto bueno del gobierno y responden más bien a los mecanismos de muchos centros para aumentar su nivel de prestigio y también sus ingresos, aunque de esos hablaremos en otro vídeo. De hecho, al gobierno chino le preocupan cada vez más los efectos secundarios del sistema educativo, que provoca no pocos trastornos psicológicos y unos cuantos suicidios al año por parte de estudiantes que no aguantan la presión, aunque se desconocen las cifras exactas, y no solo porque empañen la imagen de la educación en China, sino también porque para muchas familias este es un tema del que no se habla. Bueno, ¿y para qué todo ese esfuerzo y sacrificio? Para entrar a las mejores universidades del país, tener un buen trabajo, comprar una casa, casarse con alguien de mismo nivel o superior y formar una familia con buenas condiciones de vida. Efectivamente, cuando pregunté a los estudiantes de la Universidad de Wuhan, muchos me decían que desde pequeñitos se les había inculcado esa lógica por la cual si tenían malas notas no podrían entrar a una buena universidad, no podrían conseguir un buen trabajo y no podrían comprar una casa, lo cual en el caso de los hombres casi les impide casarse. Y en el caso de las mujeres, pues otro tanto con sus roles de género tradicionales, ¿no? Que no podrían encontrar un buen marido, etcétera, etcétera. Y también se utiliza mucho la imagen de las personas con malos trabajos. Sí, con trabajos poco remunerados o sin prestigio, como las personas, por ejemplo, que recogen la basura, y se dice a los niños, pues si no sacáis buenas notas, acabaréis como ellos, ¿no? Sin embargo, no todo es disciplina y sufrimiento, porque una vez conseguido el acceso a la universidad, el nivel de dedicación a los estudios baja de las 70 horas semanales que habíamos comentado antes a solo 40, es decir, al nivel propio de la educación primaria. Pues para muchos estudiantes, y aunque suene un poco paradójico, el nivel de la universidad es mucho menos exigente que el de la educación secundaria. Eso quiere decir que para muchos la universidad es el comienzo de un desmadre que no habían disfrutado nunca. De tener novio o novia, fumar, beber alcohol, pasar horas y horas jugando a videojuegos, ir a los karaokes y demás. Siempre y cuando tengas dinero, claro. Pero por mucho que se distraigan, al final mantienen una cosa muy importante, que es la capacidad de aprobar exámenes, porque el sistema educativo en China está esencialmente orientado a eso, y se podría decir que todos los años de formación desde la educación primaria siguen el objetivo final de conseguir la mejor nota posible en el Gaokao, el examen de acceso a las universidades. Cuando entrevisté a los estudiantes de la Universidad de Wuhan, descubrí que muchos de ellos ya habían comenzado a prepararse para los exámenes de acceso de las universidades estadounidenses desde el segundo año de su carrera, y muchos conseguían superarlas sin problemas, porque además estaban muy acostumbrados a pasarse horas y horas entre libros. Pero lo que más me sorprendió de esas entrevistas fue saber que muchos de los estudiantes entrevistados echaban de menos aquellos años tan duros de preparación antes de la universidad. Claro, porque son años en los que compartes emociones muy intensas con tus compañeros y sabes que estás viviendo un momento muy importante de tu vida.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Por supuesto, nos hemos dejado muchas cosas que tienen que ver con la economía, la política y la historia de la educación en China, pero de ellas nos encargaremos en otra ocasión. Mientras tanto, si el vídeo os ha parecido interesante, os pedimos que le deis un me gusta, lo compartáis o nos dejéis un comentario. Exacto, y si queréis darnos ánimos con el canal, sabéis que podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis contenido extra. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Probamos la tartaleta esta. Sí. Es típica de Macao, ¿no? Sí. Es una tartaleta de huevo, a ver. Bueno, es de origen portugués, creo, ¿no? Sí. Rico. Están muy buenas, ¿eh? También tenemos té de vino amarillo, del que os enseñamos en un vídeo, el vídeo del alcohol en China. Salud. Salud. Está muy rico.